empecemos. Bueno, ¿se acuerdan la semana pasada que lo que hicimos fue dividir los grandes grupos a todas las enfermedades De origen genético con compromiso de la fertilidad? El primer grupo, que fue lo que vimos la semana pasada, tenía que ver con todas las patologías que podíamos diagnosticar a través de un estudio citogenético, es decir, todas las patologías cromosómicas, ¿de acuerdo? Y el segundo gran grupo, que es el que vamos a ver hoy, tiene que ver con las patologías de origen génico, ¿sí? ¿De acuerdo? Este tipo de patologías de origen génico las vamos a poder diagnosticar con estudios de biología molecular. Bien, dentro de las patologías de origen génico, a su vez yo las subdividí en dos grandes grupos también para que sea un poco más sencilla la charla. El primer grupo tiene que ver con toda la alteración de genes que están involucrados en el desarrollo y el mantenimiento de la función gonadal. Y el segundo grupo tiene que ver con alteraciones genéticas que se asocian a alteraciones en otros órganos también. Reproducción en otros órganos, el primer grupo tiene que ver solamente con alteración de los genes involucrados en el desarrollo del mantenimiento de la función gonadal. Entonces, este primer grupo vamos a ver que desde el mesodermo a la gónada bipotencial, pasando por la diferenciación hacia ovario y testículo, hay millones de genes, ¿sí? No voy a hablar de todos estos genes porque podemos estar 4 días acá. La idea es contarle algunos que seguramente ustedes conocen, que van a ver más frecuente en la clínica. de estos genes. Yo les resumí un poquito. Fíjense que de la gónada bipotencial se va a dividir a un gen, Que es el que vamos a mencionar, que es el gen SRI, que todos conocen, ¿sí? ¿Se acuerdan que el gen SRI es fundamental para el desarrollo testicular? Y acá les traje un caso clínico, que es una paciente de 16 años con un fenotipo femenino normal, que es derivada por falta de desarrollo puberal, ¿sí? 16 años, fenotipo femenino. Estos estudios realizados, tenía una ecografía con un útero infantil. Fíjense que tenía un hipogonadismo hipergonadotrófico, tenía una FSH de 124, una LH de 27, estrógenos de 11, testo de 0,2, y también se le había hecho un dosaje de 16 hidroxiprogesterona que era normal y un perfil tiroideo que era normal. Le hicimos primero un cariotipo. El cariotipo encontramos esto. Tenía 46 cromosomas, número normal, y tenía un complemento sexual que era XY. ¿Por qué esta paciente tiene un fenotipo femenino normal? ¿Qué pasaba en este caso? Tenía el cromosoma Y que se veía citogenéticamente, ¿sí? Pero esas gónadas, acuérdense que el SRI, ese era lo que dijimos recién, es un factor importante para el desarrollo testicular. El SRI es un gen que se ubica en el cromosoma Y. ¿Qué pasa cuando existe una mutación en ese gen? Se produce una digenesia gonadal, ¿sí? Que era lo que presentaba esta paciente. Tiene 46 cromosomas, tiene cromosoma X, tiene un cromosoma Y. Dentro de ese cromosoma Y, el gen SRI está mutado, no es funcionante. Al no ser funcionante, las gónadas no se van a diferenciar hacia testículos, ni hacia ovarios, porque no tiene doble dosis del X. Entonces, en este caso, las gónadas son digenéticas. Tiene un fenotipo femenino normal, ausencia de caracteres sexuales secundarios. Acuérdense, gónadas no funcionantes. Genitales externos femeninos y tiene toda la parte de derivados müllerianos, ¿sí? Porque no tiene antimülleriana, ¿sí? No tiene testículo. Y esta paciente tiene un riesgo de malignización de esas gónadas. Con lo cual, también como prevención en estos casos, a esta paciente se le hizo una gonadectomía posterior al diagnóstico. ¿Sí? ¿Se entiende? La mayoría, por supuesto, estos cuadros son esporádicos, ¿sí? Tenemos otro caso clínico que es un varón, fenotipo masculino normal, que es derivado por presentar azospermia. Este paciente tenía varios espermogramas donde todos presentaban azospermia, tenía una FSH de 42, una LH de 30, también tenía un hipogonadismo hipergonadotrófico, fíjense. Y también se le hizo en primer lugar un cariotipo. Y el cariotipo mostró esto, que tenía 46 cromosomas,
complemento sexual XX. ¿Qué pasó acá? En este paciente tiene un SRI, o tenía un SRI que después lo comprobamos, en uno de los cromosomas X. Por eso desarrolla fenotipo masculino, gónadas masculinas. ¿Por qué este paciente consulta para zoospermia? No tiene todo el resto del I. ¿Qué es lo que le falta del I, que es importante? La región AZF. ¿Está bien? Estos varones XX fueron descritos, fíjense, hace un tiempo. La incidencia es aproximadamente 1 en 30.000. Y el mecanismo común de estos pacientes de presentar el SRI en uno de los cromosomas X es, como dice bien él, a través de un mecanismo, un error durante la meiosis, una recombinación que ahora vamos a ver. Nosotros tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, los varones. Dentro de unas regiones que son las regiones pseudo-autosómicas, son regiones que van a intercambiar, que van a hacer meiosis, van a intercambiar sus regiones en la meiosis masculina. Estas regiones, ¿sí?, son las regiones superiores de los cromosomas X e inferiores de XY. El gen SRI se encuentra muy próximo a la región pseudoautosómica tipo 1 en el cromosoma Y. Un error en la meiosis hace que este gen SRI, que está acá, ¿sí?, migre hacia el cromosoma X. Si ese individuo heredó ese cromosoma X con ese gen SRI de su padre y el otro X de la mamá, va a ser un varón XX. ¿Se entiende el mecanismo de formación de los varones XX? Fenotipo masculino, azoospermia, varón XX. Entonces acá les muestro el SRI. En el brazo largo del cromosoma Y se encuentra toda la región de la ZF, que este paciente no la presentaba. Fíjense, esta técnica de Fish, vemos en el esquema, en la foto número la A, vemos en el Fish tenemos una marca verde para el centrómero del X y una marca roja para el SRI. En esta tenemos las dos centrómeros del X, quiere decir que son 2X, pero también en este X tenemos la marca para el SRI. En este caso es un varón XX. ¿Está bien? Con el SRI en uno de esos cromosomas X. El SRI lo puede diagnosticar a través de técnica de Fish, a través de biología molecular. Esta es otra paciente que viene con un fenotipo femenino normal y es derivada por presentar amenorrea primaria. Tenía dentro de su perfil hormonal, tenía una testosterona aumentada, tenía una FSH dentro de los límites normales y una ecografía que con ausencia de útero y un cariotipo 46XY. Ahora vamos a ver la diferencia entre el anterior y este. ¿Qué pasa con esta paciente? Es un psicasí. En este caso, fíjense, con la paciente anterior venía por ausencia de caracteres sexuales secundarios y tenía una gónada no funcionante, digenética. Esta paciente tiene una testosterona aumentada, quiere decir que su gónada está funcionante, pero el problema no es a nivel de las gónadas, sino de los receptores. Esta paciente tenía un Zika o un AIDS o un síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos. Sí. ¿Qué tiempo lleva a llegar a este tipo de diagnósticos? La verdad que decirle a una mujer... Primero el cariotipo... Porque luego llega el cariotipo, pero... Sí, bueno, primero llega el cariotipo en 40 días lo tenemos. Y después el diagnóstico lo vamos haciendo por ahí no con lo molecular, pero sí con la parte clínica, los valores hormonales. Con eso vamos a orientarnos al diagnóstico. Sí, sí. Porque realmente necesita, para una persona que es mujer, tener esto también es... No, pero a ver, nosotros tenemos pacientes varones XX, pero yo no le digo al varón, usted es mujer, usted es un varón XX y su azoospermia está relacionado con este fenómeno, pero es varón y esta mujer es mujer, tendrá un complemento sexual XY en el citogenético, pero sigue siendo mujer. ¿Me entendés lo que te digo? Digamos, el informe no va a decir cariotipo masculino normal.
Dentro del síndrome de insensibilidad a los andrógenos hay varios tipos. La realidad es que ahora les voy a mencionar. Este tipo de herencia es ligada al X recesiva. Y el problema está no a nivel de las gónadas, sino de los receptores de piel, de fibroblastos. Estas mutaciones a nivel receptor producen esta insensibilidad a los andrógenos. Entonces, estas pacientes con insensibilidad completa a los andrógenos van a tener feminización de los genitales externos, ¿sí? Testículos van a ser normales. SRI normal, no está mutado como la paciente anterior. Las gónadas van a ser testículos y van a ser funcionantes, ¿sí? No va a tener estructuras müllerianas, por eso nuestra paciente a nivel ecográfico tenía ausencia de útero, ¿sí? Porque van a tener antimülleriana. Van a tener la síntesis de testosterona, va a estar normal o elevada. Va a tener normal de hidrotestosterona. Pero el problema va a estar en la unión de los andrógenos a los fibroblastos de la piel. Hay diferentes subtipos de AIDS. El que a lo mejor ustedes van a tener en consulta va a ser el completo, ¿sí? El síndrome de insensibilidad a los andrógenos completo. O SICA o CAIS, que son las siglas. Pero después hay una forma que se llama PAIS, que es parcial, y una forma que se llama MAIS, que es la más moderada. Lo que ustedes van a ver es esta, es en la completa, que como dijimos, estas pacientes a tener una gónada funcionante, la testosterona lo que va a hacer a nivel periférico es convertirse a estrógenos, y por eso van a tener desarrollo mamario. Los caracteres sexuales secundarios van a estar presentes en esta paciente, a diferencia de la paciente que les presenté antes, que va a tener una digenesia gonadal, ausencia de caracteres sexuales secundarios. Estas pacientes, a lo mejor, como también en la infancia, se pueden manifestar como hernia inguinales. Pueden tener hernias de los testículos, que lo puse acá también. Pueden tener los testículos herniados también. Esto lo voy a pasar porque ustedes no lo van a ver tanto. El PAIS, que es hay dos tipos o subtipos del PAIS, una es predominantemente femenina y la otra es predominantemente masculina, y otra tiene genitales ambiguos. Y la forma más leve, que puede presentarse con alteraciones en espermatogénesis, son más difíciles de diagnosticar inclusive. Entonces, esto como conclusión, que tenemos: ambos tienen un fenotipo femenino normal, tienen un cariotipo con 46 cromosomas, número normal, complemento sexual citogenéticamente X. El síndrome de Swyer o digenesia gonadal pura, lo que tenemos es una alteración, una mutación en el gen SRI, gónada digenética. En el segundo caso, que es la insensibilidad completa a los andrógenos, tenemos una gónada funcionante, testículo, testosterona, falta de unión al receptor a nivel de fibroblastos en piel, ambos con fenotipo femenino normal. Pregunta: ¿qué pasa en estas pacientes con nivel de la prevención del gonadoblastoma? No lo genetizan. ¿Saben? Sí. ¿Cuándo se hace? ¿Ustedes saben cuándo se hace la resección en estos casos de las gónadas? La primera paciente con el síndrome de Swyer que tiene una digenesia gonadal es el diagnóstico. En el caso del síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, se hace la resección una vez que desarrolle, porque así desarrolla los caracteres sexuales secundarios y después recién se hace la gonadectomía. Normalmente es así. Por eso la paciente que presenté antes, que tenía 16 años, cuando hicimos el diagnóstico, inmediatamente se le hizo la gonadectomía. Otro de los genes que por ahí vamos a mencionar es el DAX. El DAX se encuentra dentro del cromosoma X y es necesario que esté en doble dosis para el normal mantenimiento y funcionamiento de los ovarios. Este caso no es mío, son raros estos casos, pero se los traje porque es interesante. Fíjense, es una digenesia en dos hermanas producidas por una duplicación en el cromosoma X. En este caso tenemos la madre, que es 46 cromosomas X, y tiene una duplicación del otro X, ¿sí? De una región, que en este caso es la región donde se ubica el gen, que es XP21. La madre tiene un fenotipo femenino normal, acuérdense de la inactivación del X. ¿Qué pasa? Cuando
transmite ese X con la duplicación a esta mujer, porque va a ser su hija, pero quedó el Y del padre, al tener la doble dosis de esa región del X, el fenotipo va a ser femenino, a pesar de tener el cromosoma Y. Con respecto a la falla ovárica precoz, vamos a ver en un ratito algo que me interesa que tiene que ver con el gen FMR1, que se acuerdan, algo mencionamos la semana pasada. Con respecto a la falla ovárica precoz, la verdad que hay varios genes involucrados. Hay genes que se encuentran dentro del cromosoma X y genes que están dentro de los autosomas. De estos, yo les voy a mencionar la falla ovárica tipo 1, que producida por mutaciones que vamos a ver dinámicas del gen FMR1. Y les traje otros casos, que es el síndrome de blefarophimosis, ptosis y picanto, en verdad tiene falla ovárica precoz, pero tiene una clínica diferente. ¿Vieron algún paciente ustedes? ¿No? Ustedes menos van a ver entonces. ¿No? Tiene una clínica diferente. Esto es para ellos. Bien, acuérdense, este es el cromosoma X, que hay varias regiones que les puse falla ovárica, FOP y FOP, relacionadas con la falla ovárica. Ahora vamos de lleno a lo que más me interesa, que a lo mejor son los casos que ustedes ven más frecuentemente. Todas las alteraciones Genéticas sistémicas con compromiso de la fertilidad. Dentro de estas vamos a ver el síndrome X frágil, vamos a ver la fibrosis quística del páncreas, vamos a mencionar la distrofia miotónica de Steiner y el síndrome de Kallmann. Fíjense que al lado de cada síndrome les puse la ubicación, el gen y la ubicación cromosómica. Vamos a empezar por otra paciente que vi hace muchos años, hace más de 6, cuando el molecular no se hacía o se dejó de hacer a nivel público. Es una paciente que es derivada por falla ovárica precoz, fenotipo femenino normal. Primero le hicimos un cariotipo con 50 metafases para descartar un mosaico. Cariotipo normal, 46 cromosomas XX. Esta paciente, cuando le hacemos la genealogía, lo que me relata es que, bueno, ella es la mayor de 4 hermanos. Tenía un hermano varón sano, una hermana mujer sana y un hermano más pequeño que en ese entonces tenía 15, 16 años con retraso madurativo, sin diagnóstico más que ese. Frente a la falla ovárica y al hermano con retraso, lo que yo hice es citar que venga a consulta con su hermanito. El hermanito tenía clínica de este síndrome que se llama síndrome de X frágil, o su terminología un poquito más moderna, que es síndrome de X frágil asociado a temblor, ataxia y falla ovárica precoz. En esa época, cuando yo vi la paciente, o sea, hace como más de 4 años, no se hacía el estudio molecular para FRA-X a nivel público. Mejor dicho, se había dejado de hacer. Como yo la vi en el hospital y el chico tenía la clínica, la paciente tuvo que elegir entre quién sea molecular, si el hermanito o si a ella. De todas maneras, esto es off the record, lo que hicimos es hacerle al hermano un estudio citogenético con depresión de folato, esto por ahí es para los genetistas, y vimos que había fragilidad en el hermanito. Ella se hizo un estudio molecular y vio que ella presentaba la premutación para el síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil, ¿ustedes escucharon nombrar? Sí. Es la causa más frecuente de retraso mental de origen genético hereditario. Se llama X frágil porque cuando se utilizaban técnicas citogenéticas se podían ver esta fragilidad, esta fractura en los cromosomas X de los pacientes que tenían retardo mental. El gen es el gen FMR1, que está ubicado en el brazo largo del cromosoma X. Y este tipo de alteración se debe a una mutación dinámica o expansión de tripletes. Nosotros tenemos un número normal de tripletes en el extremo 5' de este gen. Cuando ese número empieza a incrementar y superar determinado umbral, se produce la clínica. Esto por ahí no. Lo que me interesa de este síndrome es que aproximadamente un 20% de las mujeres premutadas significa que tienen lo normal de la cantidad de tripletes está entre 5 y 50. Más de 50 hasta 200 son premutadas.
En este síndrome, aproximadamente un 20% de las pacientes premutadas pueden presentar falla ovárica precoz. También los pacientes que tienen premutación, como les dije, un 20% de las mujeres tienen falla ovárica y aproximadamente un 40% de los pacientes premutados pueden tener clínica neurológica, el síndrome de ataxia y temblor. Esto es importante también. El año pasado vi 2 pacientes, una venía a consultar porque tenía el antecedente de un sobrino con retardo mental, donde se le hizo el diagnóstico que presentaba fragilidad X, se estudió a la hermana de la señora que era premutada, se estudia a la señora es premutada. Como la señora es premutada, decide hacer un tratamiento y su primer hijo lo tuvo por una ovodonación. Señora que ya el año pasado la vi, tenía 34 años, empieza con una falla ovárica, su médico tratante le dice que, como entró en falla ovárica, que deje de cuidarse. La señora se embaraza porque entre un 5 o un 10% de las pacientes premutadas que entran en falla ovárica pueden lograr el embarazo espontáneamente. Cuando yo la veo, viene embarazada, desesperada, teniendo el antecedente del sobrino. Ahí me encontré con la paciente. El diagnóstico de la premutación ya lo traía la señora. No es que yo solo hice, sino lo traía en mano y venía con el embarazo en curso. Bueno, la cuestión es que de todas maneras, en este caso, esta paciente terminó bien porque le hicimos un diagnóstico prenatal. Bueno, esto es para ustedes. Para ver el tema de la metilación, recién se puede tomar la muestra de BC a partir de semana 15 y media 16. Con lo cual el resultado lo tuvimos más o menos 17, 18 semanas de gestación. Citogenético, el embarazo era una nena, con lo cual uno respira un poquito, porque el síndrome de X frágil, si las mujeres que son full mutadas, ustedes saben que si uno tiene una premutación, lo que tiene esa premutación es que es bastante inestable, que ahora vamos a ver, puede expandirse. Entonces una mujer premutada puede tener un hijo con la mutación completa y el retardo mental. Todos los varones que tienen más de 200, o sea, una mutación completa, tienen retardo mental. Aproximadamente el 50% de las mujeres que tienen la mutación completa tienen el retardo. Como era una nena, citogenéticamente el embarazo, uno puede decir que bueno, que si es full mutada, por lo menos posibilidad de tener retardo. Pero se le hizo el estudio molecular y esta nena heredó el X con el alelo normal. Ni siquiera heredó la premutación de la madre. Tuvo suerte. Esto es lo que yo les decía antes. Las pacientes premutadas pueden transmitir ese alelo, ese X, con esa premutación, pero en general eso es inestable. Es decir, suele expandirse. Lo puede transmitir en forma de premutación con número mayor de repeticiones o de full mutación. Esto va a depender de qué cantidad de tripletes presente la paciente. Esta era mi paciente. Tenía un número de 80-89 repeticiones en uno de sus cromosomas X. Esto implicaba que tenía una posibilidad de expandir de más o menos 60%. ¿Sí? Estos son tablas, no es que lo sepamos de memoria, pero fíjense que la cantidad de tripletes está relacionada siempre con la posibilidad de expansión. Cuanto más tripletes presenta la paciente, fíjense, si tiene entre 140 o 200 más cercana a la mutación completa, tiene un 100% de expandirlos. ¿Y se acuerdan la semana pasada que les presenté una paciente que tenía falla ovárica y lo que tenía era una lesión en esta región, que se veía citogenéticamente? Vamos a ver otra patología. Bueno, entonces, la clínica del síndrome de X frágil, la verdad que no se las mencioné, porque ustedes no lo van a ver en consultorio. Pero acuérdense, falla ovárica precoz, antecedentes de retraso mental, retraso madurativo, dificultad de aprendizaje, temblor, ataxia, piensen, sospechen, descarten. El segundo grupo de las enfermedades que les voy a mostrar hoy tiene que ver con la fibrosis quística del páncreas, que es la ausencia bilateral congénita de vasos deferentes. La ausencia de vasos deferentes es la forma más leve de la fibrosis quística del páncreas que todos conocen, la clínica, ¿no? Fíjense que es una de las enfermedades más frecuentes de encontrar portadores sanos. De acá, por lo menos 2 de nosotros
porta el gen. Y sí, la realidad es esta, porque como la tasa de portadores sanos es aproximadamente 1 en 22, 1 en 25 para fibrosis quística del páncreas. Por eso decía que de acá, 2 por lo menos de nosotros, es portador para la mutación, o una de las grandes mutaciones, para fibrosis quística del páncreas. Portador. ¿Sí? Cuando hablo de portador, es persona sana. ¿De acuerdo? Bien. Aproximadamente entre el 60 y 80% de los pacientes que presentan azospermia, perdóname, no me ¿ves bien? No, porque me puse delante. De los pacientes con azospermia, siempre hablando de azospermia obstructiva, por la genesia de conductos deferentes, suele tener una mutación, por lo menos una mutación, o 2, para el gen, o un polimorfismo. Como les puse, es la enfermedad hereditaria autosómica recesiva más frecuente, 4% de portadores sanos en la población. 1 en 25, 1 en 22, portadores sanos. Por eso la prevalencia es aproximadamente 1 en 2.500 recién nacidos, 1 en 3.000. Recién nacidos con fibrosis quística, no con agenesia de conductos deferentes, ¿sí? Es una patología monogénica porque hay un solo gen descrito, pero es polialélica porque hay más de 1000 mutaciones a lo largo del gen. De estas mutaciones, la más frecuente, la más conocida, es la delta F508. Bueno, entonces acuérdense, ausencia de vasos deferentes, epididimo o vesículas seminales, tanto a la palpación como por ecografía. En verdad el diagnóstico lo hacen ustedes, no lo hacemos nosotros, ¿sí? Ustedes son los que derivan al paciente con azospermia obstructiva. Puede ser uni o bilateral, y también es característico el pH bajo y el aumento de la concentración de ácido cítrico y fosfatasa ácida, ¿sí? En el espermograma, además de la azospermia. Entonces, estos pacientes suelen tener, o bien tienen 2 mutaciones, porque es recesiva, o una mutación severa con una leve, o una mutación con un polimorfismo. Fíjense, pueden presentar 2 polimorfismos, un polimorfismo y una mutación, y esto se ve aproximadamente en el 26% de los casos. Por eso también es importante, además de estudiar las mutaciones, si son negativas las mutaciones, estudiar los polimorfismos del gen, que se pueden relacionar con la genesia de los conductos deferentes. A lo que hablábamos la otra vez, ¿cuántas mutaciones estudiamos en este paciente que es derivado por agenesia de conductos deferentes? Porque te acordás que la otra vez me dijiste, vamos a pedirle delta F508. Si yo le pido a este paciente delta F508, que paciente, vuelvo a repetir, agenesia de conductos deferentes, ¿no? Tiene esa clínica, azospérmico. Y le pido la delta F508 y me da negativo en ambas alelos, ¿qué hago? Le digo, bueno, te dio negativo, ¿qué hago? Descarto la fibrosis quística y la realidad es que no, porque como les conté hay más de 1000 mutaciones. Es real que es la más frecuente. En Argentina se están estudiando. En el centro, ¿cuántas? ¿23 mutaciones? No, más. Yo tengo un paciente que vino con 23. No, juro que no. Tengo un paciente con un informe de Marcela Fernández con 20 y pico de mutaciones. Hace poco lo vi. Se los voy a mandar. No, creo que están estudiando un poquito más. Aproximadamente, si yo estudio, a nivel privado se estudian 29. Las 29 mutaciones abarcan más o menos 70-77% de los casos de los pacientes con fibrosis quística. Si yo tengo a mi paciente con agenesia de conductos diferentes, le estudio las 29 mutaciones y dan negativos, no descarto fibrosis quística del páncreas. Este paciente lo tengo que asesorar como un posible riesgo residual. Ojo con eso. Repito, estudié a mi paciente para las 29, que es lo máximo que podemos estudiar, y me dio negativo, lo tengo que asesorar, porque no descarto que pueda tener 1 o 2 mutaciones que no se estudian para fibrosis quística. ¿Se entiende esto? Acuérdense lo siguiente. Tengo este paciente que viene con la agenesia de conductos diferentes. Con un tratamiento puede lograr un embarazo.
¿Qué pasa con este paciente si tiene 2 mutaciones detectadas? Va a transmitir sí o sí una de las 2, ¿de acuerdo? Entonces, no solo es importante estudiar al señor, sino que también es importante, en estos casos, a la mujer. Es fundamental en todo paciente con agenesis de conductos deferentes, aunque el estudio molecular del señor dé negativo, estudiar a la mujer. Siempre. Hay que darles un riesgo residual de tener un bebé con fibrosis quística del páncreas, que es lo que hacemos nosotros. Hace poco, menos de un mes, se me va rápido el tiempo, evidentemente. Hace menos de un mes vi una pareja que venía para PGD, PGD es diagnóstico genético preimplantatorio, porque habían tenido un niño con fibrosis quística del páncreas, con la clínica de fibrosis quística, que se hizo un estudio molecular y solamente se encontró la delta F en el nene. Se estudiaron ambos progenitores y el padre tenía la delta F y la señora no se encontró mutación. ¿Está bien? Es otro tema, pero si esa pareja hubiese venido preconcepcionalmente y la mujer se estudió y daba negativa para las 29, pues estuvieron las 29 en el chico, el padre era portador para delta F y uno le decía que no tienen riesgos, nosotros no decimos jamás que no tienen riesgos, le damos un riesgo bajo por la posibilidad de que presenten una mutación que esté fuera de las estudiadas. Siempre. Esta señora que vino a hacerse PGD se equivocó, pero bueno. En ese caso, si hacíamos un PGD de esa paciente, la única mutación conocida era la delta F. O seleccionábamos todos aquellos embriones que no tenían la delta F sin saber si eran portadores o enfermos, o teníamos que secuenciar a ella el gen completo, a ver qué mutación presentaba. Esas eran las posibilidades. Más de 1000. Pero si uno secuencia el gen, las puede encontrar, digamos. Sí, de todas maneras, 29 abarcan un 77% del total, sí. O sea, hay un porcentaje, el resto de las frecuencias es muy baja, muy baja. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Bastante bien, bastante bien. ¿Está bien? Entonces, fundamental, agenesia de conductos deferentes, estudiar al señor. La mayor cantidad de mutaciones posibles. Si yo no estudio la mayor cantidad de mutaciones posibles, yo tengo que asesorar con más riesgo si me da negativo. ¿Está bien? La expresión de la enfermedad, o sea, de la gravedad de la enfermedad, ¿depende de qué tipo de mutación sea la que le herede o no es previsible? O sea, si puede ser que el padre tenga una variedad leve que le haya causado solo enfermedad y que su hijo alelo mutado a la descendencia le causa una enfermedad más grave. Acordate que es una enfermedad recesiva. Solo se va a tiene que combinarse con una mutación. Claro, exactamente, sí. Y también está el tema de los polimorfismos. Si a lo mejor, hace poco yo vi un paciente en el hospital que solamente me dio las 29 mutaciones negativas, me dio positivo, era homocigota para los polimorfismos. En ese caso siempre va a transmitir un polimorfismo, ¿de acuerdo? Entonces se combina con otro polimorfismo del otro lado o una mutación leve, puede tener a lo mejor una forma leve, pero sí, eso también hay que asesorarlo. También lo asesoré porque como si tuvieran 29 mutaciones, tampoco puedo decir que el señor no porte una mutación que no se estudió. En ese caso también lo asesoré por eso. Con un riesgo muy bajo, lo asesoré con un riesgo de 1 en 120 de que él pueda ser portador de una mutación que no se haya detectado y después de la cuenta hay un riesgo muy bajo de tener un bebé con fibrosis quística. Bajo. Otra de las patologías que a lo mejor ustedes conocen es la distrofia miotónica de Steiner. ¿Vieron pacientes con Steiner? ¿No? Steiner es la patología, la distrofia miotónica más frecuente. ¿Sí? Hereditaria. Es característico del Steiner la debilidad muscular, la fascia miotónica y lo que pasa es que tiene mucha variabilidad y es muy, muy característico la dificultad para extender la mano. Ese es un paciente que llega a consulta y no te va a dar la mano. Cuando vos le extendés la mano te va a decir, no, la verdad que la mano no, porque después les cuesta extenderla. Eso es como característico. Si alguna vez ven un paciente así, sospechen en esta patología. Esta patología también se debe a mutaciones dinámicas, perdóname, no me cuesta.
¿sí? Al igual que la fragilidad del X. Tiene tripletes que van superando el umbral, pasado determinado umbral, va a tener diferente clínica. Cuanto más cantidad de tripletes, más severa va a ser la clínica en este síndrome. Por eso van a ver que les puse que hay formas con debilidad muscular, hay formas que tienen dificultad solo para extender la mano, hay formas que tienen catarata subcapsular, y las formas más severas es la hipotonía neonatal. ¿Sí? Nace un bebé con una hipotonía severa. Seguramente esa madre, ese chico tenía una fase miotónica o debilidad muscular o dificultad para extender la mano, porque se va amplificando las meiosis maternas, al igual que el FRAX. En este caso es autosómica dominante, ¿sí? Está en el cromosoma 19. ¿Por qué los traje? Fíjense que les puse también la cantidad de tripletes de lo normal, premutado y fullmutado, igual que el FRAX. Pero los traje porque algunos de estos pacientes, aproximadamente 80% de los varones, puede presentar atrofia testicular. Por eso los traje, porque algunos varones puede estar infértil. Bien, por eso siempre es importante el tema de los antecedentes familiares, siempre. Preguntar, indagar. Otra de las patologías que les traje es el síndrome de Kallmann. Este lo conocen, ¿no? Hace poco vi un paciente también en el hospital. Acuérdense que estos pacientes tienen un hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿sí? Porque hay un problema central y está asociado muchas veces a hiposmia o anosmia, que lo tienen que preguntar, porque el paciente en real no viene y te dice, la verdad que no huelo bien, en general lo tienen que preguntar. Cuando ustedes le preguntan, enseguida le responden. Pero no es que el paciente no consulta porque tiene dificultad para oler o porque no huele determinados olores. Viene porque es azospérmico. Hay diferentes patrones de herencia, algunos que son ligados al cromosoma X, autosómicos recesivos y dominantes. No voy a entrar en detalle, pero la otra vez iban a hacer a un paciente con Kallmann le iban a hacer un tratamiento de fertilidad. La realidad es que hay que asesorarlo. Si no se puede hacer el estudio genético molecular, hay que asesorarlo por si puede ser una forma dominante, ¿sí? Si el señor presenta una forma recesiva, no hay riesgos para la descendencia. Si presenta una forma dominante, es del 50%. Si presenta una forma ligada al cromosoma X, la realidad es que todos sus hijos varones van a ser sanos y todas sus hijas mujeres van a ser portadoras. Lo importante de todo esto, ¿cuál es? Fundamental, el interrogatorio, la clínica, todos los exámenes complementarios. Todo esto va a servir para orientarnos a nosotros sobre qué estudios genéticos solicitar al paciente. Si yo tengo un paciente con azoospermia, no le puedo pedir AZF, FQP, SRI. ¿Está bien? Tengo que orientarme. La orientación tiene que ver con esto, con la clínica, con el espermograma, con el perfil hormonal del paciente, con todos los estudios que tengan complementarios. Esto me va a poder orientar hacia qué estudio y qué diagnóstico. Con el diagnóstico, ¿para qué me sirve? Voy a definir primero la conducta terapéutica en todos los casos que vimos con riesgo de gonadoblastoma, por ejemplo. Y el asesoramiento familiar, riesgos para la descendencia. Y acuérdense que siempre en estos casos trabajamos en equipo, ¿sí? Estos cuadros en general son bastante complejos y siempre requieren un abordaje multidisciplinario, tanto de la parte de ginecología, urología, endocrinología, ¿sí? La idea es trabajar en equipo. Ustedes no tienen que saber todos los estudios genéticos ni todas las técnicas que existen. Esa es la realidad. Lo que tienen que saber es si tiene riesgo, si le van a hacer un tratamiento, ¿hay algún riesgo para la descendencia? Eso es lo importante. Acuérdense de pedir un estudio citogenético. Fundamental, básico. ¿Sí? Bien, a todas las parejas que vayan a realizar un tratamiento de alta complejidad tienen que tener un estudio citogenético. Eso es todo. Acá les dejo, si quieren indagar más sobre las patologías, este es el ONIM. Ustedes pueden entrar por patología, ven el tipo de herencia,
Y les dejo mi mail si ustedes quieren preguntarme o tienen alguna duda. Muchas gracias.